¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un webinar de Drew, eh, en este caso también de Monday.com, Monday para expertos. Mi nombre es Andrés, estamos arrancando, así que si todos me escuchan bien, les agradecería que me dejen un mensajito. Si hay alguien que no escucha o no puede ver la pantalla o lo que sea, eh, avisen. Estamos arrancando puntual. eh, Así que aprovecho estos minutitos mientras me van comentando. Les cuento también de qué se va a tratar el webinar de hoy. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Iván, genio. Excelente, entonces. Bueno, en el webinar de hoy, a Monday para expertos, vamos a ver algunas funciones eh, que seguramente algunos ya estén usando y algunas otras que son nuevas que tal vez no todos estén utilizando. Va a haber algo de automatizaciones. A ver, se escucha muy bien. Gracias, Fernando. Eh, En sí, el ejemplo de hoy es un caso concreto. Yo lo que les voy a pedir es que no se limiten al ejemplo en sí, sino que lo usen. Lo que yo quiero transmitir son ideas o formas de uso de esta herramienta. Algunas funciones que algunos pueden aprovechar de forma creativa, de distintas maneras. Acá la idea es justamente transmitir cómo trabajamos y algunas formas de aprovechar las funcionalidades de Monday. Acabo de pasar la filmina, también me gustaría que me cuenten si pueden ver la nueva, que es ya si esto ha cambiado bien, creo que ya no tendríamos ningún tipo de problema y podremos avanzar con el webinar. Mi nombre es Andrés, soy asesor de mejoras productivas en Dreu. Nosotros en Dreu somos una empresa de alcance internacional, gracias a Agus, me dice que está todo ok. Somos una empresa de alcance internacional, estamos situados en Córdoba, Argentina, pero tenemos relaciones con clientes de todo el mundo. Grabamos webinars en español para Monday.com y estos son algunos de nuestros webinars anteriores. ¿Qué es Monday.com? Tipos de columnas de independencias, automatizaciones y tableros de control, o en inglés, automations y dashboards, permisos, restricciones y vistas, conversaciones y colaboratividad. Si hay alguien que esté trabajando en alguna agencia de marketing o que tenga procesos, les recomiendo mucho ver este de conversaciones y colaboratividad. ¿Sí? Porque recuerdo que hay un ejemplo muy concreto sobre eso que había salido bastante bien y me han dado muy buen feedback sobre integraciones para conectar Monday con otras aplicaciones. Asana versus Monday, OKRs en Monday.com, excelente webinar también, grabado por Fer. Monday 101, este es como para principiantes, y Jira versus Monday, que si no lo pueden ver, pronto vamos a estar subiendo de vuelta la grabación. Así que, bueno, si les parece, vamos a comenzar. Eh, Algo más que no dije, somos socios estratégicos de Monday.com, en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay. Estamos abiertos a recibir consultas y ayudar a empresas, como les dije, de todo el mundo, en habla hispana, en inglés también. Así que, bueno, estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Eh, Excelente, vamos nomás. Buenísimo, gracias a vos por el mensajito. Bueno, les quiero presentar este tablero, ya que estamos en un webinar de Monday para expertos. No me voy a detener en cosas demasiado básicas, pero si van surgiendo algunas dudas, les pido que me vayan me vayan escribiendo. En sí, entiendo que ya todos conocen cómo es la estructura de Monday. Les voy a contar de qué se trata este tablero en particular, ¿sí? Eh, es un tablero donde se organiza un proceso particular de liquidación de impuestos y balances de un estudio contable. Eh, Está hecho a modo de ejemplo. De vuelta, les pido por favor, no se limiten oh, no, yo no tengo un estudio contable, mis procesos son distintos. En realidad lo que queremos transmitir son lógicas de pensamiento y funcionalidades. Entonces, bueno, les paso a contar cómo estructuré este tablero en sí. Primer dato para avanzados. Apretando Control G o Command G, ¿sí? La letra G, podemos hacer rápidamente esto, de contraer y abrir todos los grupos. Es un ahorro de tiempo bastante grande y nos permite tener una visión rápida de cómo está estructurado todos los grupos de un tablero en particular. Bueno,
Dentro de los balances y liquidaciones, estos son los que están activos, podremos cambiarle el nombre, en curso. Esto puede servir para cualquier tipo de actividades o proyectos también. Em, la idea de esto fue primero poner el nombre liquidación de impuesto a las ganancias o de impuesto a la renta para un cliente en particular, pero por una cuestión que ya vamos a ver más adelante, voy a acortar el nombre. Es por una cuestión de visualización. Pero para que sepan, sería la liquidación o la presentación de un impuesto en particular. Eh, bueno, una columna de cronograma, no hay tanto para ver sobre esto. En sí, la fecha de vencimiento, ¿cuál va a ser? Antes de este día tenemos que terminar el trabajo. Les paso a presentar cuál es el proceso. El proceso en sí, rápidamente, consta de estos 6 o 7 pasos. Primero que es solicitarle la información a nuestro cliente. Una vez que el cliente nos termina de enviar la información, podemos poner que la información ya está recibida. Excelente, gracias. Luego, info etiquetada. Esto es bueno, internamente dentro de un estudio contable, tal vez haya algún proceso interno en el cual se tenga que clasificar esta información, etiquetar, etc. Una vez que la persona encargada de esto lo terminó, le puede dar listo y comienza el proceso de carga de información. Una vez que está cargado, el liquidador puede hacer, o el contador puede hacer la liquidación del impuesto. Y por último, luego de haberla presentado, lo que hace es informar al cliente. Una vez que el cliente quede informado, el proceso estaría terminado. De vuelta, esto lo pueden aplicar, esta lógica de pensamiento de poner columnas de estado en forma horizontal, ¿sí? A lo largo del tablero, nos puede servir para cualquier tipo de proceso o de proyecto. Una columna de progreso al final, que la voy a configurar para seleccionar solamente las columnas de estado que sean relevantes. Vamos a ver que yo tengo una columna de estado que es de otro tipo de naturaleza. No tiene que ver con el proceso en sí que estoy siguiendo. Entonces, esta columna de mes la voy a deshabilitar. Solicitud de información, recepción, Una vez que termina, lo puedo grabar. Estos porcentajes que aparecen al costado, si todavía no lo conocen, es para darle una ponderación a cada una de las etapas. O sea que si para mí lo que es solicitud y recepción de información es parte importante del proceso, tal vez entre estas puedan sumar un 40% y dividirse el resto de los porcentajes entre las demás. Por el momento lo vamos a hacer una distribución equitativa, lo vamos a guardar, y ahí vemos cómo van avanzando estos progresos. El segundo grupo es de los próximos impuestos, así que cada vez que vaya llegando un nuevo impuesto por liquidar, nos vamos a ir agrupando aquí hasta que se vayan haciendo las asignaciones pertinentes. Y en el último grupo, todas las que están presentadas. Ya vamos a entrar un poco más en detalle en esto, porque hay una organización interna que la vamos a ver al final. Todas estas que están presentadas, vemos que están completadas, ¿sí? Y que ya el cliente está informado, está verificado por eh, por el, por el dueño de la empresa o por el contador jefe, etcétera. Y esto es lo que quería mostrar también, que las columnas de progreso en sí han llegado todas al 100%. Bueno, me tomo un segundo para agradecerles a todos por estar acá y tomarse el tiempo de participar del webinar. La verdad que nosotros valoramos muchísimo su presencia y el tiempo que le están dedicando. Nos encanta hacer esto y bueno, esperamos realmente estar aportando valor a todos ustedes. Bueno, ahora sí, ¿qué cositas le podemos agregar ya a un tablero como este? Punto número 1. Para profesionales, para expertos en Monday. Una de las últimas, no de las últimas, pero una función bastante nueva es poder vincular tableros. Traer información desde otro tablero de Monday y poder mostrarla en este. ¿Para qué nos puede servir? Un ejemplo muy básico y que acá ya lo tengo aplicado es crear una base de datos, ¿sí? De todos nuestros clientes y a través de una vinculación y de un reflejo, que son tipos de columnas, vamos a traer el nombre de ese cliente y algún dato de interés. Vamos a mostrar cómo se crea esto. Así que para poder mostrarlo, lo primero que voy a hacer es ir
a esta base de datos. Eh, eh, Le puse de nombre el estudio de Fede, y bueno, son básicamente es algo muy básico como base de datos. Dos grupos, clientes activos, clientes anteriores. A partir de acá ustedes pueden darle la complejidad que necesiten. Pongo una persona que es como el encargado, quien está en contacto directo con el cliente, generalmente. El estado, si está activo, si está amoroso o inactivo. Cuál fue la fecha de alta, nivel de cliente, teléfono, dirección, observaciones importantes y a poder agregarle cualquier dato que sea relevante. Entonces, ¿de qué nos sirve tener esto? Si yo lo vinculo con, si nosotros lo vinculamos con el tablero que estamos viendo recién, podemos traer la ficha del cliente para tenerla a mano durante este proceso. Entonces las personas, los liquidadores y los encargados de seguir este proceso y que todo vaya eh, siguiéndose a tiempo y que no tengamos problemas de retrasos o de que una persona no puede comenzar su trabajo porque eh, quien tenía que hacer la parte anterior no lo informó, no lo terminó, etc. Em, Vamos a tener a todas estas personas trabajando en el tablero y vamos a crear una serie de alertas y notificaciones para que antes de que llegue un vencimiento eh, se notifique a la persona que está como responsable. Una vez que una etapa está terminada, se le avise al que sigue para que pueda comenzar a trabajar. Y algunas cositas más, no me voy a adelantar, los voy a ir mostrando una por una. Entonces, eh, lo primero, esto de la ficha del cliente, el nivel del cliente y quizás también otros datos le puede servir a la persona que está en las distintas etapas de este proceso. Por ejemplo, al que tiene que hacer la solicitud de información, le puede servir tener el número de teléfono del cliente para llamarlo si no lo hace por email. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta vinculación? Primero voy a ocultar algunas columnas que no es relevante ver en este momento, por si todavía no habían conocido la nueva estructura o la nueva forma de visualizar eh, los tableros de Monday. Esta es una opción increíble para quitar algunas columnas que tal vez tengamos por alguna función especial o que no sea necesario visualizar para mí. Las podemos ocultar directamente. Bien. Entonces, voy a ir directamente a agregar una columna. Puedo hacerlo desde acá o, si necesitara tenerlo acá como lo tenemos, vamos a la columna anterior, agregar una columna a la derecha y vamos a más columnas. Así que voy a replicar lo mismo que teníamos ahí. Entonces, voy a venir al tipo de columna, vincular columna con columnas de otro tablero. Cuando le hago clic, me va a decir, ok, ¿con qué tablero queremos vincularlo? Vamos a seleccionar un tablero y en este caso va a ser la base de datos del estudio de Fede. Excelente. Bien, ¿y qué datos nos gustaría traer? Bueno, yo recién lo que había traído era el nivel de cliente. Pero ¿qué estábamos diciendo? Que tal vez uno de nuestros operadores lo que necesite es comunicarse por teléfono con el cliente. Entonces hay dos opciones. Una es hacer clic en la ficha del cliente. Ya vamos a ver cómo aparecen los datos. Y la otra es tenerlo siempre ahí a mano, siempre visible. Entonces seleccionamos también la columna teléfono. Una vez que le damos OK, esto ya queda configurado. Perfecto. Entonces, cada vez que vamos a agregar un nuevo trabajo, por ejemplo, la liquidación del impuesto a las ganancias o impuesto a la renta de este cliente, Yes, Bioto Yes, hacemos clic y buscamos a ese cliente. Automáticamente me trae cuál es su nivel y cuál es el teléfono. De vuelta, ¿cuál fue la primera opción que les dije? Que podamos tener solamente la ficha del cliente. Entonces voy a poner como título ficha del cliente, ficha del cliente, y cada vez que yo haga clic en una de estas fichas me va a traer el estado, que habíamos visto, en este caso era amoroso, puede ser activo, inactivo, esta no debería estar. Vemos en qué grupo está en el grupo de clientes activos, está OK, esta es la persona que tiene contacto directo, Arthur.
cuál fue la fecha de alta, el teléfono, etcétera. Cualquier dato que nosotros tengamos ubicado en columnas en la base de datos, acá lo vamos a tener en forma de tarjeta. Si queremos hacer alguna modificación, por ejemplo, nos dice Jess, eh, quiero que pongas mi apellido completo, o tal vez no sabía el apellido, solamente la tenía así, y ahora lo quiero completar, le pongo directamente Bioto Jess, y estos cambios, por ejemplo, ahora ya recibimos el pago, entonces vamos a ponerla como activo de vuelta. Todos estos cambios se van a ver automáticamente reflejados en el otro tablero. Vamos a ver si es así. Es así. Jess Bioto, y antes estaba en morso, ahora lo tenemos en activo. Perfecto. Bueno, espero que esta función hasta ahora les sea útil. Eh, Vamos a avanzar un poco más. Vamos a ver algunas automatizaciones. Perdón, lo vamos a ver después. Les quiero mostrar una función de vista primero. Una función muy útil para el caso de estudios contables, y espero poder darles muchas ideas también a ustedes y que sepan cómo aplicarlo en sus procesos, es tener un calendario de vencimientos. Dentro de esta nueva visualización, cuando hacemos clic acá tenemos para elegir las vistas. Antes las teníamos acá arriba, ahora esto es bien nuevo, las tenemos ubicadas en este lugar. Así que vamos a agregar una vista, que es la de calendario. Yo ya la tengo creada, así que voy directo hacia ahí. Y en este caso lo que tenemos son las fechas puntuales de vencimiento. Entonces vamos a abrir la configuración para que vean cómo funciona. Podemos tener cronogramas. Esto me va a traer las líneas de tiempo que puse de todo el proceso, cuánto iba a demorar, pero yo lo que quiero armar es un calendario solamente de las fechas de vencimiento, para estar al tanto de un vistazo rápido, cómo estamos en este mes, cuándo son las próximas liquidaciones a presentar eh, o que tienen fecha de vencimiento. Entonces estamos de esta forma organizándonos. Vemos que, por ejemplo, en este día tenemos 3 más, hacemos clic y nos aparecen todas directamente. ¿Se acuerdan que les dije que con el nombre largo no podía verlo, no podía visualizar la información de forma correcta? Por eso le hice este acortamiento y puse IG en vez de liquidación de impuestos a las ganancias o de impuestos a las rentas, puse solamente IG y el nombre del cliente. Entonces de esta forma bien rápido puedo previsualizar desde el calendario de vencimientos de qué vencimiento se trata. En caso de que no lo pueda ver, apoyando el mouse encima ya puedo visualizar el nombre completo. Bueno, genial. Eh, Vamos a avanzar un poco más. Cronograma de liquidaciones. Este es otro tipo de vistas. Ahora eh, lo quería mostrar como en una línea de tiempo. Y acá podemos configurar ajustes. Esto ya está. Excelente. Vamos a filtrar. Acá van a aparecer todas. Las que están en verde son las que ya están presentadas, las que están en azul son los procesos que están activos todavía. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá arriba, a la parte superior, donde tenemos el filtro. En estos filtros vamos a seleccionar eh, los filtros avanzados o combinados. Y vamos a decir, bueno, las que están presentadas no las quiero ver, quiero traer solamente los balances y liquidaciones que están en curso. Y por si ya tenemos asignadas algunas fechas, acá también los próximos impuestos. En la configuración puedo elegir si lo quiero ver por responsable o quisiera verlo quizás eh, por grupos o según el estado que tenga cada una de las fases, por meses, etc. Bueno, cuando tenemos esto configurado ya podemos ver a grandes rasgos, esta es una gran solución, cómo están de carga de trabajo cada uno de nuestros liquidadores, por ejemplo, o las personas que estén asignadas en la columna responsables. Bueno, muy bien, ahora sí, automatizaciones. ¿Qué podemos hacer con esto? Estaría muy bueno de que la persona que está por empezar un trabajo, por ejemplo, en la parte de liquidación, el liquidador en sí, sea informado cuando la información ya esté cargada. Esto a veces resulta que hay demoras dentro de los estudios contables porque quien cargó la información
nunca le avisó al liquidador que ya estaba cargada la información porque tienen mucho trabajo, porque tal vez no tienen contacto directo, o quizás le envió un mail y la otra persona no tenía una lista impresionante de correos y no lo pudo ver. Entonces, una solución interesante sería crear una automatización. Vamos a armarla directamente. Seguro muchos de ustedes ya conocen cómo hacerlo. Eh, Esta es una nueva visualización también de Monday en cuanto a las automatizaciones. Voy a ir de vuelta hacia atrás. Este botoncito, el robot, centro de automatizaciones, si todavía no lo conocen, no le tengan miedo, y pueden entrar a explorar a ver de qué se trata. En el centro de automatizaciones están todas las automatizaciones que se pueden crear. Dentro de la segunda opción son las que ya están activas, o las que están instaladas en el tablero. Si están con off, están inactivas; si están on, están activas. Y la tercera columna, podemos ver el uso de las automatizaciones como para tener un control de las acciones que se están dando automáticamente en nuestro tablero y cuánto tiempo nos estarían ayudando a ahorrar, básicamente. Bien, centro de automatizaciones. Vamos a crear específicamente una alerta ante un cambio de estado. Entonces podemos ir a cambio de estado, ¿sí? O bien a notificaciones. En cualquiera de las dos vamos a encontrar la que estamos buscando. Entonces, yo creo que cuando cambie un estado, vamos a buscarlo directamente desde acá, cuando cambie un estado notifique al liquidador. Entonces, cuando un estado cambia algo, notificar a alguien. Lo seleccionamos y vemos cómo crearla. Cuando el estado carga de la información cambie a listo, quiero notificar ¿a quién? Si hay una persona que siempre es el mismo liquidador, puedo asignarlo a él directamente, entonces lo elegiría, por ejemplo, a Andrew. Si tengo una columna específica llamada liquidador, puedo ir y elegir esa columna. Entonces, por ejemplo, crearía en este caso una columna nueva y pondría liquidador. Así que en este caso siempre tenemos vamos a poner que el responsable sería el liquidador, por ejemplo. Y en la notificación vamos a ponerle item name. Esto sería el impuesto a las ganancias del cliente. Ya puede ser como iniciada. La liquidación de impuesto a las ganancias, del balance, etcétera, ya puede ser iniciada. ¿Qué va a pasar una vez que configuremos esto? Lo agregamos al tablero. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, si esto está bien, si yo estoy asignado dentro de responsable, en este caso este soy yo, una vez que la persona encargada de cargar la información ya la haya cargado, y esto cambia listo, yo voy a recibir una notificación. Vamos a ver si es así. Así es, tengo acá, me llega también al escritorio, la liquidación del ajuste de balances Movistar ya puede ser iniciada, y también me ha llegado un correo electrónico avisándome de esto. También tengo la aplicación en mi celular, para quien no la tenga está muy bueno descargarla, y tengo una notificación nueva de Monday que dice exactamente lo mismo. Puedo comenzar a trabajar en la liquidación del ajuste de balances Movistar. Bueno, espero que hasta acá esto sea útil. Si tienen alguna duda, alguna consulta, les pido que me escriban. Y si no, vamos a avanzar con algunas cositas más dentro de este mismo tablero y dentro de lo que es la base de datos que vimos recién. Bueno, parece que no hay consultas todavía, si no las vamos a visualizar al final. Eh, ¿Qué podemos tener entonces en un tablero como este, que nos traiga un valor agregado? Y estoy dando ideas de ejemplo. Nuevamente les digo, si tenés un estudio contable, no necesariamente tenés que hacer esto. Tal vez en este caso en particular no sea toda la información súper consistente, pero da muy buenas ideas. Por ejemplo, si queremos calcular el costo de estos trabajos y nosotros tenemos asignados un costo por hora, podemos hacer un seguimiento de tiempo en base al tiempo trabajado. Les voy a mostrar entonces tres funciones. Una es la de seguimiento de tiempo automatizado,
Sí, sí, sí. Dependiendo del cambio de un estado, esto puede iniciarse automáticamente. Y el otro va a ser una fórmula, esa es la segunda, la automatización, y la tercera va a ser una fórmula que me calcule directamente el costo del trabajo, dependiendo de estas dos, del seguimiento de tiempo que tengamos y del costo por hora. Bueno, vamos ahí entonces. Crea una columna de seguimiento de tiempo, o time tracking, si lo tienen en inglés todavía. Podemos hacer que la persona que va a trabajar venga y simplemente le dé clic y esto comienza a correr. El administrador puede asignar un costo por hora para este cliente o según la persona que vaya a trabajar, pongamos 250 pesos la hora. Y a medida que este tiempo va avanzando, luego la columna del costo del trabajo me va a traer el reporte de cuánto tiempo, de cuál es el costo total de este proyecto en particular. Entonces vamos a crear manualmente una sesión de una hora, ¿sí? Como para decir, bueno, vamos a tener una información un poco más relevante. Supongamos que se trabajó desde las 13:27 a las 14:27 durante este día, es una hora más. Entonces me salió este trabajo 253 pesos, dólares, euros, lo que sea. Vamos a ir parte por parte entonces. ¿Cómo es esto de que automáticamente me traiga el costo del trabajo? Voy a hacer una pausa para ver las preguntas por si alguien quedó atrás. Eh, Alejandro pregunta cómo puedo configurar fechas, es decir, que si en una columna ingrese una fecha, se actualicen las fechas de otras columnas. Bien, ahí lo vamos a ver. Y del mismo modo me gustaría saber cómo puedo crear una columna que calcule el tiempo transcurrido en el proceso. Gracias. Alejandro, quizás en este ejemplo quede respondido. Vamos a ver si es así, si no vamos a buscar algunas otras opciones también. El seguimiento del tiempo, esta es una columna particular. Costo por hora es una columna de números, nada de otro mundo. Y esta de costo del trabajo es una columna de fórmulas que la usamos creativamente de esta manera para decir, ok, vinculemos seguimiento del tiempo con el costo por hora. Vamos a ver cómo funciona. No se me asusten, es una fórmula que parece compleja, pero la vamos a desglosar entonces para verla parte por parte. Para verla parte por parte, voy a crear una nueva columna de fórmulas a la derecha y lo vamos a ir armando de a poquito. Fórmula. Bien. Entonces, lo primero que queremos hacer es multiplicar cuál es el tiempo transcurrido por el costo por hora. Vamos a buscar la función que nos permite hacer una multiplicación. En este caso, la función se llama multiply. Y acá vemos cómo debemos hacer la sintaxis. O sea que debo poner un número o uno de los factores, coma, el otro de los factores y me va a dar el resultado. Bien, entonces vamos a multiplicar. En la parte superior tenemos todas las columnas del tablero, o las que permitan trabajarse. ¿Sí? Puede ser que algunas no estén soportadas, pero vamos a buscar entonces la de seguimiento de tiempo, y esta la vamos a multiplicar, o sea, coma, por el costo por hora. Una vez que hacemos esto, me va a multiplicar la cantidad de segundos, porque el seguimiento de tiempo está marcado en segundos, por el costo por hora. Entonces, como esta información en sí no es correcta, lo que vamos a hacer es dividir por 3600. Esto lo que hace es transformarme lo que es una hora en segundos. ¿Por qué? Porque en una hora hay 3600 segundos. Simplemente por eso. Espero no estar mareándolos hasta ahora. Vamos a configurar esto como dinero. Y vemos que este número me trae un 252 con algunos decimales. Entonces vamos a mostrar una función más para redondear. Vamos al principio. Buscamos la función que se llama round. Tenemos round, round up y round down. Simplemente vamos a elegir la de redondear. Esta nos llevaría el número hacia arriba cada vez que haya un decimal, o esto lo llevaría hacia abajo cada vez que haya decimales. Entonces, en round vemos que primero tenemos el número con decimales, y cuando ponemos una coma elegimos luego la cantidad de decimales que nos va a traer. Entonces, si queremos ver los decimales,
vamos a poner dos decimales, un decimal. En este caso, quiero ver el número entero, sin decimales. Así que cierro el paréntesis y me quedaría así separada la función. Round, el primer número, dividido 3600, el primer número, y sin cantidad de decimales. Configurado, y debería quedar entonces así, perfecto. Bueno, ahora voy a avanzar un poquitito más entonces, y vemos algunas otras columnas que fui agregando. Agregué una columna de mes, en la que puse julio, agosto, septiembre, y tres columnas de fórmulas, con ventas de julio, ventas de agosto, ventas de septiembre. Esto quizás sale un poquito del ejemplo o no, vamos a verlo. Para no salir del ejemplo, esto tendría que ser los costos de julio, los costos de agosto, los costos de septiembre, y para salirme del ejemplo y abrir la mente a nuevas posibilidades, lo que hice fue poner ventas de julio. Porque si todo este proceso fuera un pipeline de ventas, por ejemplo, podríamos tener entonces, ok, las ventas cerradas en el mes de julio, las ventas cerradas en el mes de agosto, septiembre y así. Vamos a ver cómo funciona entonces. Para eso me voy a ir a la parte eh, de abajo, ¿sí? Donde ya están presentadas. Y digo, bueno, ok, todas las liquidaciones que se hayan presentado en el mes de julio, quiero que las vaya sumando y las tengamos en esta columna. Si el mes es agosto, quiero que me la sume en esta. Y si el mes es septiembre, que me la sume en la última columna. ¿Para qué? Para luego tener una suma total y llevar esta información hacia un dashboard, o hacia un tablero de control. Entonces, voy a ir primero al dashboard para que vean el resultado y luego vemos cómo estuvo armado. De vuelta, como este es un webinar para expertos, un webinar avanzado, no hago todo el comentario de que es un panel, que es un tablero de control. Si no lo saben, tenemos varios webinars que están grabados y hay algunos que explican cómo hacerlo. En caso de que necesiten aprenderlo rápido, también pueden solicitar hacer algún training o capacitación. En este sentido, nos vamos ahora al panel control del estudio, creado específicamente para este webinar, para este caso. Y les voy a pedir que no presten atención a la primera parte y nos vamos directo al ejemplo que estábamos viendo. Eh, Cuando digo no prestar atención a la primera parte es a esta, ya la voy a explicar. Y voy a mostrarles entonces directamente un resultado, algo que se podría tener como reporte. Las ventas de este tercer cuarto que estamos trabajando ahora, con las ventas de julio, las de agosto y las de septiembre. O bien los costos de los proyectos de julio, de agosto, de septiembre. ¿Cómo hago para tenerlos así por separado? Para poder hacerlo es un widget de números en el que me trae directamente la suma de las columnas de venta julio, ¿sí? De una columna en particular, y elijo los tableros. Voy a detenerme acá para contarles cómo podrían estar trabajando si tuvieran un tablero de liquidación de impuestos, un tablero de liquidación de balances y un tablero de liquidación de sueldos. Podrían simplemente ir eligiendo varios de estos tableros y así traer las columnas relevantes de julio para cada uno de esos tableros y así tener un consolidado de toda su empresa, de toda su cuenta. Para este ejemplo, no hice esa creación, pero bueno, queda conceptualmente explicado. Entonces, las ventas de julio. ¿Cómo hice para poder separar este total? Vamos a volver al tablero y lo voy a mostrar. Ahí está. Como vemos en este grupo de presentadas, tenemos todas, absolutamente todas las liquidaciones que se hayan hecho, ¿sí? Vamos hacia el final, vemos que todo está completado, y en esta columna de mes es donde dije, bueno, ok, este proyecto en particular queda asignado al mes de julio. Entonces, para que sea funcional y poder armar aquel tablero que habíamos dicho, la idea que tuvimos fue crear columnas de fórmulas en la de que cada mes me va a traer
si acá dice julio, me va a traer el importe del costo del trabajo, del importe, del monto de ventas, etcétera, de ese mes. ¿Cómo está configurada esta fórmula? De la siguiente manera. Es una función de if. O sea que if columna de mes, simplemente lo que hice en este caso fue seleccionarla, para hacerlo simple, le hago clic y ya me trae la columna del mes. Si el mes es igual a, entre comillas, julio, que es el texto exacto como aparece dentro de esa etiqueta, si dice julio, quiero que me traiga la columna costo del trabajo. Y si no lo dice, que me traiga un 0. Bien, configurado. Entonces, hice exactamente lo mismo para las ventas de agosto. Si la columna de mes dice exactamente agosto, que me traiga el costo del trabajo, sino que me traiga un 0. Y lo mismo pasa en septiembre. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a cambiar a septiembre y vemos cómo ese importe queda asignado a septiembre. ¿Qué estaría pasando en el dashboard? En tiempo real este número va a ir cambiando. O sea que si yo soy el dueño de la empresa o del estudio, el personal encargado de administración va a ser quien asigne esta liquidación a cada uno de los meses. Y yo desde aquel lado simplemente estoy viendo un reporte. En aquel reporte, si quiero entrar, si quiero entrar al detalle fino, simplemente voy y consulto el tablero. Bien, espero que esto les sea útil. Yo, por ejemplo, crearía también una columna de números de función que me traiga las ventas de todo el quarter o los costos de todo el quarter. Podría también tener un promedio, entonces decirle, ok, vamos a los ajustes. Una vez que estoy configurando este widget, en vez de poner la función de total, pondría un promedio, entonces tengo cuál es las ventas, el importe de ventas promedio, el ticket promedio o el costo promedio de cada una de mis liquidaciones o proyectos. Esta es información muy útil a nivel estratégico. Vamos a dejarlo configurado como estaba. Excelente. Y me avisan que hice una promesa que no cumplí. Así que voy a pasar ahí. Eh, Dentro de este tablero de liquidación de impuestos había dicho, ok, el seguimiento del tiempo es el que me va a traer eh, todos estos resultados, supongamos. Podría ser tranquilamente de que alguien cargue manualmente el tiempo que le ha asignado o el costo total, no necesariamente hay que hacer esto. Lo puse como un disparador de funciones pro que se pueden utilizar. Eh, y una de las automatizaciones que podemos tener es esta. Vamos a automatizaciones y decimos, ok, cuando un estado en particular, una etapa del proceso en particular comience, o sea que esté en proceso, que se dispare automáticamente este seguimiento de tiempo y empiece a contar el tiempo en el cual la carga de la información o una etapa en particular esté en proceso. A su vez, una vez que esa etapa en particular termina, o sea que cambia a listo, se detenga el seguimiento del tiempo. Entonces de esta forma estamos automatizando y ahorrando pasos. Vamos a ver cómo funciona esto. Carga de la información, supongamos que no estaba iniciada. Vamos a ponerlo en proceso, y esto automáticamente, no se asusten por eso, es simplemente eh, un error visual. Lo controlé antes de empezar el webinar de que el tiempo es exactamente el que transcurre. Cuando le doy listo, se hace automáticamente ese ajuste, queda en 15 segundos, salta la automatización para la persona que tiene que liquidar, y podríamos tener también automatizado lo siguiente. Ya espero que estén atendiendo esto, y si no van a tener que ver la grabación del webinar 33 veces hasta que le quede claro, porque es mucha info. Vamos a agregar una automatización más y vamos a hacer que cuando una etapa se termine, la siguiente ya automáticamente quede en proceso. ¿Cómo es? Cambio de estado. Cuando un estado cambia algo, cambiar otro estado a algo en particular. Entonces, podría ser, una vez que está
lista la etiquetación de la info, que la carga de la información comience a estar en proceso. ¿Sí? Esta es una muy buena automatización. Entonces, esto lo agregamos al tablero, ya queda configurado y vamos a ver cómo sería esto. Vamos a avanzar con los sueldos de julio de Movistar, supongamos que ya llegó la información. Info recibida, esto debería disparar una notificación a las personas, a la persona que tiene que etiquetarla para decirle, ok, ya recibimos esta info. También podríamos enviarle hacer una integración con el correo electrónico y enviarle por email a la persona responsable, a quien está asignado en esta columna, para que le llegue un correo de que la información del cliente ya fue recibida. Son simplemente algunas ideas. Eh, bueno, esto está en proceso y una vez que pasa listo, se comienza a cargar la información. Automáticamente esto ya cambió a en proceso y el time tracking comenzó a correr. Bueno, espero estar dándoles muchos disparadores de ideas de cosas que pueden aplicar y espero que ustedes sepan después aplicarlo en sus tableros. Si necesitan ayuda, los podemos ayudar adentrándonos en sus procesos y dándoles una mano con esto. Bien, otra de las funciones importantes que me gustaría mostrarles es la siguiente. Eh, Vamos a ir a la base de datos del cliente otra vez, ¿sí? Como una pausa. Esto seguramente muchos ya lo conocen, es una función relativamente básica, pero les doy un caso particular. Por ejemplo, tenemos la base de datos. Cada vez que ingresa un nuevo cliente, podríamos eh, ingresar a este tablero y crear un cliente nuevo, ¿sí? Eh, el cliente vamos a cargar a Rivarola Fernando, que es un cliente muy cumplidor, muy responsable, eh, e ir así asignando luego el estado, encargado, las fechas de alta, etc. Vamos a mostrar cuál es la función un poco más elegante de hacerlo. Podríamos tener entonces dentro de las vistas, agregar vistas, más vistas, y vamos a formulario. Entonces podemos crear el formulario de alta de un nuevo cliente. Podemos tenerlo incrustado en nuestra página web, por ejemplo, o podemos tenerlo dentro de alguna sección interna o compartirlo como un link. Vamos a ver cómo trabaja el formulario para los que todavía no conocen esto, que de vuelta nosotros lo consideramos relativamente básico, eh, pero es muy útil para algún expert que todavía no lo esté usando. Eh, Cuando hacemos clic acá aparece el logo, como nuestro logo está en blanco para que resalte contra el azul de fondo. Acá no se ve, pero bueno, lo tendremos en negro, saldría Draw. Elegimos el color. Si tenemos un código específico, un color que nos represente como empresa, podemos cargar el código X. Y le ponemos entonces formulario de alta nuevos clientes. Vamos a crear una descripción y acá vamos a completar cada uno de los datos. ¿Sí? Acá ponemos si es una información que sea obligatoria, requerida o no, y acá podemos ocultar ese campo o no. Entonces, nivel del cliente, tal vez esto es algo que se carga después de un tiempo de haber trabajado con él, supongamos, entonces esto lo ocultamos, no lo vemos, pero si pedimos el número de teléfono, alguna observación que pueda ser importante, la fecha de alta va a ser la de hoy. Listo. Una vez que terminamos, tenemos vista previa para previsualizarlo y compartir formulario. Antes de compartirlo, les voy a mostrar de qué se trata esta configuración que tenemos. Grupo para respuestas. Esto es, una vez que el formulario este se carga, se va a crear un nuevo ítem. O sea que va a aparecer un nuevo cliente. ¿En qué grupo quiero que aparezca? Clientes activos, clientes anteriores, o podría tener un grupo que se llame nuevos clientes. Para que cada vez que ingrese por el formulario un nuevo cliente, se cargue ahí directamente. Mensaje de éxito, una vez que está cargado, podría ser gracias, el cliente ha sido cargado. Eh, y luego un vínculo para redireccionamiento, quizás llevarlo a nuestra página web, etc.
Compartir formulario. Vamos a compartirlo para ver de qué manera trabaja. Con el incrustar lo podemos embeber en una de nuestras páginas web o en alguna sección, quizás en una sección privada que nosotros tengamos. Y el vínculo compartible es directamente, pegamos un vínculo en el navegador y se va directamente a este formulario que acabamos de crear, con el color que elegimos de fondo, con el logo de nuestra empresa, que les repito, ahora no se ve porque el nuestro es blanco. Eh, y vamos a cargar así un cliente de ejemplo, de estado activo, fecha de alta el 1 de agosto, eh, bien, del 2019, teléfono con la configuración tal cual, para elegir con banderita y todo, de dónde, 351-378-5425, este es mi número de teléfono, observaciones importantes. Una vez que lo enviamos, el mensaje que habíamos configurado previamente aparece acá, el cliente ha sido cargado y esto podría redirigirme automáticamente a la página web, como les dije recién. Caso particular de qué manera lo podrían utilizar, por ejemplo, para el seguimiento de reclamos o seguimiento de postventa, tenerlo en una página web, nuestra sección de reclamos, entonces no recibimos reclamos por WhatsApp y por correo y por... Entonces, para tener entonces la satisfacción del cliente asegurada, podemos hacerlo de esta manera. Una vez que ingresa el pedido, más adelante, o sea, no está en el formulario, sino más adelante, como lo vimos recién en el proceso anterior, podría despegarse un proceso de satisfacción del cliente. Entonces, cada vez que un nuevo ítem es recibido, ahí se asigna a una persona automáticamente, por ejemplo, con una automation, eh, y bueno, comienza el proceso de llamar al cliente, controlar que la factura o el archivo que nos pasaron estaba bien en nuestro sistema, con fechas de vencimiento ya prefijadas, etcétera, 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 y así finalmente tener un resultado en el que si todo fue hecho a tiempo, la satisfacción del cliente puede ser medida como un KPI de nuestra empresa. Bien. Eh, Espero que hasta acá todo sea útil para ustedes y despertarles nuevas ideas. Si piensan que tal vez algo de esto es nuevo, les gustaría poder tener algún entrenamiento rápido sobre esto, de vuelta, las opciones, nosotros tenemos nuestra página de webinars, weirdreo.co barra webinars. ¿Sí? Acá semanalmente vamos cargando los nuevos webinars, pero si necesitan hacer una capacitación a su personal, y hacerlo de una forma más rápida, también nos pueden solicitar que hagamos una jornada de capacitaciones. Nosotros en Dreu trabajamos 3 tipos de capacitaciones. Una es el training starter, la segunda es full y la última se llama expert. ¿De qué se tratan? La starter básicamente es para las personas que van a estar trabajando operativamente. Volvemos a este caso de ejemplo que teníamos, sería entonces alguien que tenga que trabajar cargando la base de datos o en la liquidación del impuesto, simplemente cambiando de estados y recibiendo las alertas, notificaciones. Ese sería el starter. ¿Sí? Es una cuestión bien básica. La full es una capacitación bastante más compleja que la starter. La persona que la recibe sabe crear tableros, sabe cómo funciona por completo la herramienta, incluso con todos los tipos de vistas y algunos casos particulares de uso. También va a conocer cómo crear los tableros de control con los distintos widgets, hacer filtros como este, entonces puedo ver cuáles son todas las tareas que están como pendientes o como demoradas. ¿Sí? Esto sería como para tener algún, los mandos medios o personas que estén bastante metidas con la herramienta y puedan apoyar creativamente a los nuevos, eh, a la productividad en los procesos de mi empresa. Y por último, la expert es el doble de compleja. Básicamente agarramos, esto es lo que decimos nosotros, nos sacamos nuestro cerebro y te lo ponemos a vos, te transmitimos nuestras lógicas de pensamiento, mejores prácticas, vemos a fondo cada uno de los detalles, las configuraciones
posibles de cada una de las columnas, de cada uno de los widgets en un tablero de control, cómo crear tableros lindos, hermosos. Así que bueno, pasado ya este anuncio, sepan, ténganlo en cuenta por si quieren ahorrar tiempo y capacitar al personal en el uso de Monday y aumentar la productividad, reducir la cantidad de emails, de correos, de demoras, de reprocesos, etcétera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a las preguntas. Mientras ustedes tengan preguntas, las voy a ir contestando. En caso de que estén todas respondidas, tengo todavía ahí un extra tip para el final. Eh, así que bueno, vamos. Uy, hay varias preguntas. A ver, Alejandro, voy a leer de vuelta tu pregunta por las dudas que no haya quedado respondida. ¿Cómo puedo configurar fechas? Es decir, que si en una columna ingrese una fecha, se actualicen las fechas de otras columnas. Me encantó esa pregunta y de hecho, hoy justamente se lo estaba mostrando a un cliente, así que vamos a ir directamente a ese tablero de ejemplo. No, no lean el título. Vamos a mostrar acá directamente. Tenemos entonces una fecha en particular, una segunda fecha, podemos suponer que esta es la fecha de la segunda etapa, y esta es la fecha de la tercera etapa. Ahí está. Bien, vamos a irnos a este ejemplo. Supongamos entonces que la distancia entre la primera y la segunda etapa son 5 días en este caso, días entre etapas 1 y 2, y los días entre las etapas 2 y 3 son 7 días para este proceso en particular, o para este proyecto en particular, o esta tarea. Creo que con esto va a quedar respondida tu pregunta. Voy a crear una automatización. Voy a ir al Automation Center y voy a escribir lo siguiente. Aparecieron un montón de automatizaciones nuevas en este último mes. Estamos muy contentos. Nosotros somos estamos encantados con la herramienta, la verdad. Así que cada vez que aparece algo nuevo lo festejamos. Eh, entonces, esto sería date, change. Así lo encuentro rápido. Ahí está. Cuando haga un cambio en una fecha, ajustar otra fecha por el número de días que esté en una columna de números. Esto sería que cuando haga un cambio en la fecha 1, voy a ajustar la fecha 2 por la cantidad de días que hay en días entre la etapa 1 y 2. Yo ya lo tengo configurada esta automatización, por eso no la voy a agregar, pero si pongo Add to Board, ya quedaría configurada esta automatización. Así que Ale, te muestro cómo quedaría. Supongamos que la fecha va a comenzar el lunes que viene, que es 5. Entonces, automáticamente la fecha 2 debería ser 5 y 5, 10, y la otra 10 más 7, 17 de agosto. Espero que con esto haya podido responder tu pregunta. Si no, bueno, me la comentas de vuelta o me puedes preguntar después con un correo, no hay ningún problema. Si necesitas que entremos más en detalles, eh, nada, me podés pedir una reunión. De vuelta, esto puede trabajar a la inversa. O sea, yo puedo crear las automatizaciones al revés y podría trabajar, ok, si esta es la fecha final de entrega y tengo que llegar a ese día, creo, creo lo mismo. Entonces, cuando la fecha 3 cambie, ajustar la fecha 2 por días entre etapas 2 y 3. Y ahí lo que haría sería poner un número negativo para volver hacia atrás. Entonces un cambio acá me va a llevar 7 días menos para la fecha 2 y quizás 3 días menos hasta llegar a la fecha 1, y ahí tengo la primera fecha límite. Otras preguntas. Emily, ¿cuál consideras que sea la mejor plantilla, la más completa para organizarme e integrar mis tareas y citas a Outlook? Eh, ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque nosotros no nos quedamos así con alguna plantilla en particular. Porque nos encanta aprovechar que la herramienta es flexible y poder adaptarla a los procesos particulares de cada uno y a las necesidades puntuales de cada uno.
Si tuviera que elegir una rápido para contestar la pregunta, ingresaría a un nuevo tablero, tareas de Emily, y elegiría la plantilla quizás, eh, tareas del equipo, quizás. Cada una de estas plantillas no son taxativas, o sea que después puedo modificarlas y personalizarlas. Entonces empezaría por acá y lo que haría sería preguntarte, ok, estas son tareas solamente tuyas, personales, vas a asignarlas también a parte de tu equipo, eh, cómo trabajas con las fechas, tenés algunas cosas que se puedan automatizar. Te haría varias preguntas, sinceramente, pero bueno, partiendo desde acá, para sincronizar las fechas de cada una de las tareas a tu Outlook, haría clic derecho en fecha, vendría lo que es eh, la integración, a ver, tenía una, ahí está, me la cambiaron de lugar. Eh, lo configuraría así, entonces a través de otros calendarios pondría sincronizar, y esto, la integración nativa de Monday funciona de forma unidireccional, o sea que va a tomar tu tarea 1, tu tarea 2 y va a llevarlas a esta fecha, si tuviera fecha y hora, te la llevaría exactamente de ese momento, de tu calendario. No va a trabajar de forma inversa, o sea que si vos modificas cosas en tu calendario no va a verse reflejado en Monday, lamentablemente. Bueno, eh, si hay alguna otra pregunta, aprovechamos a responderla. Si no, vamos a aprovechar estos 2 últimos minutos para a ver si hay una pregunta más. Estoy muy bien, gracias, dice Emily, de nada. Eh, bueno, vamos entonces al siguiente ejemplo, el bonus track. Por ejemplo, alguien me dice, Andrés, ¿cómo hago para crear, por ejemplo, una tarea o crear un nuevo pulso desde el correo electrónico? ¿Eso se puede? La respuesta es que sí, les vamos a mostrar cuál es el truco. No es tan complejo como parece. En sí vamos al tablero, vamos a utilizar de ejemplo tu tablero nuevo, Emily. Eh, de vuelta, si te quedaste con alguna duda, avisa nomás que le respondemos, envía un correo. Vamos a las preferencias de correo electrónico. Hacemos clic y vamos a ver en la parte de abajo que hay una dirección llamada board, tira un número de ID del tablero, arroba lo que quieras, que es el nombre de nuestra página, o sea que esto podría ser arroba tuempresa.monday.com, y acá podemos o bien tomar la dirección tal cual o cambiarla. Entonces yo pongo mis tareas, arroba lo que quieras.monday.com. Configurado esto, copio la dirección, me voy a mi correo electrónico, ojo, ojo con esto que es muy útil y ayuda a ahorrar mucho tiempo cuando trabajamos mucho desde el email directamente. Entonces voy a crear un nuevo tablero, perdón, voy a redactar un nuevo correo. Ahí está, le damos tiempo al Gmail que cargue. Y lo que vamos a hacer es utilizar esa dirección de correo electrónico que se creó para el tablero. Y simplemente le vamos a enviar ahí, a ese mail, la nueva tarea. Por ejemplo, eh, finalizar de una vez este webinar. Perfecto. Algo que me olvidé, si yo escribía algo en el cuerpo de ese correo, eh, llegaría como una actualización o un update a este pulso, a este nuevo ítem. No es tan instantáneo, ¿sí? Tal vez se demora segundos o minutos, y se crearía un nuevo pulso que se llame, tal cual como lo puse, finalizar de una vez este webinar. Espero que esto les sirva, les recomiendo que lo prueben. Eh, y bueno, a partir de ahí creo que es una buena forma de trabajar. Aprovecho a dejarles también como comentario extra que cada pulso en sí,
cada una de las tareas, cada fila, cada ítem, o como le quieran llamar, tiene también una forma de escribirle actualizaciones por correo electrónico. Trabaja de la misma manera. Me vengo a la tarea en particular, voy a la parte de conversación, escribir actualización por correo electrónico. Cuando le hago clic, me deja configurar el nombre del pulso. Una forma muy útil es, ok, voy a tener un pulso donde cargue todas las facturas que me lleguen para el mes de julio. Entonces, en mi tablero de facturas, creo un pulso que se llama Julio, le pongo, perdón, facturas julio @miempresa.monday.com, copio, me voy al correo, hago exactamente lo mismo que hice recién, y lo que va a pasar es que me va a cargar eh, la factura que alguien me envíe, por ejemplo, la reenvío directamente, y va a quedar cargada en el tablero, organizada acá, como un nuevo update. Eh, bueno, espero que esto les haya servido. Yo voy a aprovechar a despedirme, les voy a dejar de vuelta mis datos de contacto por si les surgió alguna duda, algo que haya quedado pendiente. Les agradezco muchísimo su tiempo, gracias por participar, gracias por querer mejorar la productividad en sus equipos, en su empresa, en su trabajo, gracias por usar Monday o interesarse. Eh, Así que bueno, estamos acá. Si alguien me quiere agregar a Instagram o LinkedIn, estos son mis datos. Les agradezco desde ya, les voy a devolver la seguida. Y bueno, les dejo un saludo grande a todos y cerramos acá. Que tengan muy buen fin de semana.